bien, hermanos, vamos a tomar nuestro lugar y saludamos con mucho gusto a nuestros hermanos de Chalco, de Catepec y de la Ciudad de México. Que Dios les bendiga. Estamos todos unidos a través de esta conferencia y todos podemos en el nombre de Jesús saber que somos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo les voy a pedir que puedan, por favor, acompañarme a abrir la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Y hoy vamos a tener un tema que se llama la siembra generosa, segunda parte. Siembra generosa, segunda parte. Y dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Espero un poquito más. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es el mismo versículo que estudiábamos la semana pasada, la siembra generosa. El que siembra generosamente, generosamente va a cosechar, pero el que siembra escasamente, escasamente también va a cosechar. Y la semana pasada, y lo voy a dar el día de hoy como introducción, vimos cuáles eran los principios bíblicos de la siembra y la cosecha. Son principios que podemos nosotros también ver en la naturaleza, en la siembra y la cosecha de los campos, y de la misma manera es en lo espiritual. La semana pasada veíamos 4 principios espirituales de la siembra y la cosecha. El primero, y todos ellos son muy sencillos, pero a la vez son muy profundos. El primero de ellos dice: cosechas lo que siembras. ¿De acuerdo? Si una persona siembra manzanas, pues va a cosechar manzanas. Cuando una persona siembra manzanas y espera cosechar cualquier otra cosa, pues está en una espera incorrecta. Si nosotros sembramos algo, eso mismo vamos a cosechar. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Número 2, dentro de los principios y leyes espirituales de la siembra y la cosecha. La cosecha es proporcional a la siembra. Y aquí lo dice la palabra de Dios el día de hoy. Si tú siembras escasamente, escasamente vas a cosechar. Si tú siembras nulo, pues también no vas a cosechar nada. Y si siembras generosamente, generosamente cosecharás. ¿De acuerdo? La cosecha es proporcional a la siembra. Número 3, se cosecha después de haber sembrado y no antes. ¿Verdad? Muchas veces creemos nosotros que podemos cosechar sin haber sembrado, y eso no es así. La realidad es que hay que sembrar para poder cosechar. Y la última de las explicaciones de las leyes espirituales que vimos la semana pasada, y que hoy lo vemos solamente como introducción, así que si usted no vino la semana pasada, al final pase a la librería, compre el disco de la semana pasada o vaya a su casa y en internet, en la página de internet puede ver el disco de la semana pasada, y ahí habrá una explicación mucho más extensa acerca de cada uno de estos puntos. Pero el número 4 es la cosecha en las manos del Señor es al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios multiplica nuestros esfuerzos. Dios hace que esa cosecha sea gloriosa en el nombre de Jesús. Y aquello que nosotros sembramos en las manos de Cristo se vuelve una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios multiplica los esfuerzos. Y la semana pasada empezamos hablando acerca de la siembra en lo familiar. Y la siembra en lo familiar, veíamos que había 4 cosas que teníamos que sembrar en lo familiar. Lo primero que dijimos, y nos basamos en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, lo primero que decíamos es: siembra paciencia, soportándonos los unos a los otros. Siembra paciencia. Número 2, siembra perdón, y siembra generosamente el perdón. De la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo vosotros, decía la palabra la semana pasada. Así que, hermanos, debemos sembrar de esa manera no escasa, sino generosa, el perdón. Y
Jesucristo nos perdonó a todos nosotros y tenemos ejemplo de Él, así que quitemos reproches y juicios del pasado y podamos nosotros perdonar verdaderamente. Tercero, el amor. Sí, decía que la palabra de Dios, que sobre todo esto, que nos una el amor, y debemos nosotros sembrar generosamente amor. La semana pasada lo estudiamos, si usted lo quiere volver a escuchar, escúchelo, pero siembre ese cariño, ese respeto, esa búsqueda de la persona, esas atenciones, ese servicio. Lo veíamos con mucho detenimiento la semana pasada. Y lo último que vimos la semana pasada es ser agradecidos, agradecer los esfuerzos que otros hacen por nosotros, no pasarlos desapercibidos o por alto, sino nosotros poder dar las gracias por los esfuerzos. Poníamos el ejemplo de la comida que hace la madre de familia. Dele gracias a su madre porque tiene un plato ahí de sopa calientito. Dele gracias siempre cuando llega a su esposa porque se cocinó y usted puede llegar a cenar a su casa. Seamos nosotros agradecidos. Bueno, la semana pasada entonces iniciamos con esta primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte, y esa segunda parte es la siembra espiritual. Siembra espiritual. Siembra generosamente en tu vida espiritual para que puedas cosechar el fruto del Espíritu, para que puedas cosechar un fruto en tu relación con Dios, un fruto con los demás, una paz interior. Y vamos a verlo. Y para ello le voy a pedir, hermano y hermana, ahí estamos en 2 de Corintios, más adelante en la Biblia, más o menos unos 10 libros para adelante, está el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 15. Hebreos capítulo 10, versículo 15, y vamos a hablar el día de hoy de siembra generosamente en el Espíritu, espiritualmente, siembra generosa en lo espiritual. Y dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen, hermanos y hermanas? Hebreos capítulo 10, versículo 15, nos dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos a ver entonces la siembra para tener esa vida espiritual plena. Hermano, hermana, para poder cosechar una vida espiritual plena, necesitamos sembrar, necesitamos hacer algo. ¿Sí? En esta vida, hermano, se tratan de vender muchos productos que tratan de arreglar todo sin esfuerzo, y eso no es así, no existen. ¿Sí? Hay pastillas para adelgazar, y cuando unas personas se la toman, baja de peso, pero ¿qué pasa? Le empieza a causar problemas en otras áreas, y en el instante en que se la deja de tomar, todo vuelve a la normalidad y vuelve a subir de peso. Entonces esos son productos que no generan ningún bien. Pero si por el contrario nosotros nos esforzamos en lograr algo que queremos, y por ejemplo en el área de la salud, en el mantener nuestro peso en un peso adecuado y saludable, bueno, se necesita esfuerzo, se necesita dejar de comer, se necesita hacer más ejercicio, y de esa manera podremos nosotros bajar nuestro peso a un nivel saludable. Pero sin esfuerzo no se logra nada. ¿Sabe una cosa? En la vida espiritual es lo mismo.
En la vida espiritual necesitamos esforzarnos para estar cerca de Dios. Y hay muchas cosas que Dios hará por nosotros y muchas cosas que Dios pondrá, pero hay cosas que podemos nosotros hacer para que procurar que esos milagros que Dios hace estén en nosotros. Ejemplo, nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos, pero sí podemos nosotros leer la Biblia, sí podemos nosotros congregarnos y sí podemos hacer ese esfuerzo para que en un momento dado estar donde Dios está y se haga el milagro de la fe. Hoy vamos a ver entonces que podemos nosotros, y la palabra de Dios lo vamos a leer, nos habla acerca de ciertos esfuerzos y cierta siembra espiritual que debemos hacer para que Dios pueda traer esa cosecha gloriosa y ese fruto del Espíritu. Número 1, vamos a leer ahí donde estamos en Hebreo capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Número 1, hermano y hermana, número 1, lea la Biblia. ¿Quiere usted sembrar generosamente en lo espiritual? Lea la Biblia, lea la Biblia. A mí me sorprende muchísimo la afinidad del Espíritu en la congregación, porque me mandaron a revisar la clase de los adolescentes y justamente van a hablar el día de hoy de la lectura de la Biblia, de la oración y de la importancia de una vida devocional. ¿Sabe, hermano, hermana? Necesitamos sembrar generosamente en lo espiritual y necesitamos leer la Biblia. Dice el Señor que Él va a escribir sus leyes, poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Cómo lo hace el Señor? A través de la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, Dios revela ese conocimiento de la palabra, Dios lo hace carne, Dios lo afianza en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero si no leemos la palabra de Dios, eso no va a suceder. Entonces, el milagro de Dios de poner sus leyes, su entendimiento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, viene a través de que nosotros hagamos el esfuerzo de leer la palabra todos los días. Es un esfuerzo, una parte que podemos nosotros hacer y después un milagro. Viene primero un esfuerzo, una parte que nosotros plantamos y luego viene un milagro de parte de Dios que se basa en ese esfuerzo. ¿Sabe, hermano, hermana? Dios multiplica nuestros esfuerzos. Usted lea la palabra de Dios y van a empezar a suceder milagros de fe en su corazón, milagros de paz. La forma como Dios pone sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes es a través de revelarnos su palabra cuando nosotros la leemos. Se los hemos dicho con anterioridad. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, ore y dígale: Padre, tú eres el autor de estas palabras. Tú eres, Señor, el que escribió este libro. Yo te pido, Señor, explícamelo y hazlo carne y pon tus leyes en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Y empiece a leer la Biblia y usted va a tener revelaciones impactantes. Va a tener usted un crecimiento espiritual. Va usted a tener sabiduría. La palabra de Dios dice que por torpes que seamos, si nos guiamos a través de la sabiduría de Dios, no nos vamos a extraviar. Hermano, hermana, necesitamos de la dirección de Dios. Y la palabra de Dios dice que es lámpara para no tropezar. En un mundo de total oscuridad, tenemos la luz de la palabra de Dios que ilumina nuestro caminar para no tener tropiezos, para no tener una vida deshecha. Si nosotros queremos ver una vida hermosa, necesitamos la guianza de la palabra de Dios, esa revelación de Dios en nuestros corazones, y viene a través de la lectura de la Biblia. Hoy la palabra nos dice: yo pondré en sus corazones y en sus mentes mis leyes. ¿Cómo lo hace, Señor? Lo hace a través de que nosotros leamos todos los días la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, hermano, hermana. Hay tantas formas. El otro día estaba hablando con un joven que me decía: pastor,
Paso en un transporte mucho tiempo porque mi trabajo me queda lejos de mi casa, pero ¿sabe una cosa? Lo que hice fue comprar el audiolibro de la Biblia y todo el tiempo me voy escuchando la Biblia, y entonces esa hora y media de transporte cuando hay mucho tráfico ya no se vuelve algo desperdiciado porque voy escuchando la palabra de Dios. Voy escuchando la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, tomemos ese ejemplo. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino hacia él el tentador cuando estaba en el desierto y trató de tentarle en muchas áreas de su vida, y en todas ellas el Señor Jesucristo contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y sabes, hermano, hermana, el Señor Jesucristo nos enseñó a vencer la tentación con la palabra de Dios. Cuando leemos acerca de la armadura de Dios, y eso hemos estado oyendo en las células, y vamos a estar oyendo en las células, cuando hablamos acerca de la armadura de Dios, hay una parte muy importante que dice que parte de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vienen ataques a nuestra fe o a nuestra santidad, nosotros tenemos la palabra de Dios para defender nuestras vidas, para defender nuestras familias, en el nombre de Jesús. Cuando tú oras y repites la palabra de Dios en oraciones, es una oración poderosa. Cuando tú tomas una promesa de Dios y dices: en el nombre del Señor Jesucristo, tú harás volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y esa es promesa de Dios. Yo declaro que mi hija va a regresar a casa y que la rebelión va a terminar en el nombre de Jesucristo, que la rebelión en el corazón de mi hijo se va a terminar, y haces esa declaración de fe tremenda, porque es basada en la palabra de Dios, que es la palabra profética más certera que hay. Es palabra misma de Dios. Hermano, seamos aquellos que amamos la palabra de Dios, que encontramos en ella nuestro deleite. Dice la palabra: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, hermana, necesitamos leer la palabra de Dios. Aquí en la congregación tenemos nosotros el devocional, y sabes, hermano, el devocional es algo importante en nuestras vidas, y por eso hay presión en la iglesia para que todos nosotros, porque sabe una cosa, hermano, si no lee usted la Biblia, van a pasar años sin que usted tenga revelaciones del Espíritu, sin que usted tenga promesas de Dios, y quizá usted va a pasar años sin ver la gloria de Dios en sus vidas. Y el propósito de la iglesia de Camino Extremo, de la congregación cristiana Camino Extremo, es que usted vea la gloria de Dios. No hay forma, no hay otro camino. Se necesita la lectura de la palabra del Señor para ver esas revelaciones y esos milagros. Número 1. Si usted quiere que el Señor escriba en su mente y en su corazón sus leyes, necesita leer la palabra de Dios. Seguimos ahí leyendo. Número 2. Sí, número 2. Dice, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Número 2, hermano y hermana, ore entrando a la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, decía: no sean ustedes como los hipócritas que creen que por su palabrería serán oídos, sino oren en lo secreto al Padre que recompensa en lo público. ¿Sabes, hermano, hermana? La oración puede ser una verdadera pérdida de tiempo o puede ser el mejor momento de tu día. La diferencia es si entras o no entras a la presencia de Dios. Si una persona repite una oración pensando en otra cosa, lo único que está haciendo es perdiendo su tiempo. Dios no está ahí. Pero si tú, en el nombre del Señor Jesucristo,
Eres ese adorador en espíritu y en verdad que el Dios único y verdadero está buscando tener comunión con ese Hijo. Si tú eres esa persona que entra a la presencia de Dios, al lugar santísimo, entonces, hermano, la oración es el tiempo más valioso de tu día. Es el tiempo que te transforma, es el tiempo que hace que brote fruto del Espíritu de ti. Es el tiempo que te afianza en la fe, es el tiempo que hace morir lo terrenal en ti y hace que vivas una vida espiritual. La oración en la presencia de Dios transforma las vidas. El nuevo nacimiento se da en la presencia de Dios. La transformación de una vida, de pasar de la muerte del pecado a la vida en Cristo Jesús, es a través de visitar y habitar su presencia y de estar en esa comunión íntima con Dios. Por eso decía, de oídas te había oído, pero ahora mi corazón te conoce. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer el Espíritu Santo de Dios, tiene que ser íntimo, tiene que tener comunión con Dios, y eso se logra a través de una vida constante de oración, de una vida constante. Para que usted pueda ser un amigo, necesita constancia en esa amistad, necesita ser amigo de una persona y requiere cierto tiempo. Lo mismo es con Dios. Usted necesita constancia. Demuéstrele a Dios que verdaderamente quiere usted tener esa amistad estrecha y esa intimidad con el Padre Celestial. Ore a Dios todos los días y ore entrando a su presencia. Entrando a su presencia. Ore esa oración transformadora. ¿Sabe por qué la oración que entra a la presencia es transformadora? Porque en la presencia de Dios, hermanos, suceden grandes milagros. Primer milagro que sucede, hacemos morir lo terrenal en nosotros, lo dice la Biblia. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Hermano, entonces ya no es aquella persona que es guiada por la concupiscencia, por el pecado, sino es una persona guiada por el Espíritu Santo. Eso es un nuevo nacimiento, usted es completamente distinto. Así nos han llegado padres de familia de los muchachos del grupo de jóvenes y dicen: pastor, lo único que vengo a preguntarles qué le hizo a mi hijo, es otra persona. Le decimos: nosotros no le hicimos nada, el Espíritu Santo de Dios lo transformó y es otro, nacido de nuevo. Personas que antes eran rebeldes y ahora respetan a sus padres. Personas que antes eran maldicientes y ahora son predicadores de la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay transformaciones en la presencia de Dios que no se pueden hacer en ningún otro lado. Nadie, ni por emociones, ni por motivaciones va a cambiar. Puede cambiar por un tiempo, pero después la realidad regresa. Pero es cuando hacemos morir el viejo hombre y renacemos, resucitamos juntamente con Cristo a una vida nueva, donde el cambio es eterno. Hacemos morir lo terrenal, las obras de la carne. Lo segundo, hermano, es que damos fruto del Espíritu. Sí, más el fruto del Espíritu, la consecuencia de la comunión con el Espíritu es el fruto, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son frutos del Espíritu, frutos de la comunión. Usted quiere ser esa persona de bendición que da palabras de aliento, usted necesita el fruto del Espíritu. Hermanos, hermanas, necesitamos nosotros esa oración transformadora. Otro milagro que sucede, ¿sabe, hermano, hermana? Escúcheme, esto es bien importante. Dice la palabra de Dios que estando en el juicio va a poner a unos de un lado y a otros de otro lado, del lado derecho y del lado izquierdo, y a unos les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y esas personas previamente le habían dicho que no en tu nombre predicábamos y echábamos fuera demonios, y que no en tu nombre hicimos sanidades. Y el Señor les contesta: nunca os conocí. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? En la oración transformadora que entra a la presencia de Dios, que entra al lugar santísimo, usted conoce a Dios y Dios le conoce a usted. Y hay una relación entre padre e hijo. El verdadero hijo de Dios, dice la palabra, es el que es guiado por el Espíritu Santo. Estos son verdaderamente hijos de Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Necesitamos orar. Vimos punto número 1, lea la Biblia para que Dios
ponga en nuestros corazones y en nuestras mentes sus leyes. Número 2, entre a la presencia de Dios, al lugar santísimo, la oración transformadora que hace milagros. Número 3, versículo 24. Sí, versículo 24. Lo voy a leer desde el 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que le prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Número 3, sirva a Dios. Estamos hablando de una siembra generosa en lo espiritual para tener una vida espiritual hermosa, tremenda. Número 3, sirva a Dios. Dice ahí que debemos nosotros considerar a los demás en el amor y en las buenas obras. ¿Sabe, hermano? El servir a Dios ayuda a que podamos cumplir los demás puntos. El servir a Dios nos ayuda a cumplir los demás puntos. Y le voy a poner el ejemplo del líder de célula. En esta congregación hay más de 500 líderes de célula que predican en hogares, ¿sí? Que predican en lugares públicos, en escuelas, alrededor de toda la Ciudad de México y el área metropolitana, más de 500. Y sabe, hermano, hermana, ese líder de célula, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sabe? Tiene primeramente que venir a tomar su clase donde le dicen que va a predicar, y él toma la predicación primeramente como discípulo. Entonces está siendo ministrado. Lo segundo, esa persona se va a orar a su casa y prepara espiritualmente, ora por sus discípulos, ora por la conferencia que va a dar, ora por la unción del Espíritu Santo. Entonces el servicio le está llevando a la oración. Después se tiene que poner a estudiar la palabra de Dios. La hojita que recibió es un bosquejo y él lo tiene que desarrollar. Entonces estudia la palabra de Dios para llegar con una predicación ungida en la presencia de Dios para sus discípulos. Entonces lee la palabra de Dios. Tercero, tiene una cita y tiene que llegar a un lugar, tiene un compromiso. ¿Sabe, hermano? Servir a Dios nos ayuda a sembrar en todas las demás áreas espirituales. Sirva a Dios, sirva a Dios. Señor Jesucristo nos dijo y nos enseñó: el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, que sea el que más sirva. ¿Sabes, hermano, hermana? Señor Jesucristo, una vez estando con sus discípulos, dice la Biblia que quitándose su manto, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Y nos dijo: si yo, siendo el maestro, puedo hacer esto por ustedes, ¿cuánto más vosotros lo deben hacer? Servirse los unos a los otros. El servicio, hermano, el servicio. Debemos servirnos en la iglesia, debemos servirnos en nuestra familia. Sirva a su madre, sirva a su padre, ayúdele a su padre, ayúdele a su hermano, a su hermana. Debemos ser siervos en el nombre del Señor Jesucristo. Jamás el Señor nos ha quitado espíritu de esclavitud y de miseria, pero el de servicio es un espíritu que proviene de Dios, del Espíritu Santo de Dios, aquel que está dispuesto a ayudar, aquel que está dispuesto a dejar su comodidad para que otros puedan conocer al Señor Jesucristo. Ese es un siervo de Dios, y la Biblia está llena de promesas para los siervos de Dios, llena de promesas para los siervos de Dios. Una de ellas dice que a los siervos de Dios ningún arma forjada contra ellos prosperará. Siervos de Dios, debemos ser siervos de Dios. Cada uno de nosotros, sabe, hermano, hay cantidad de servicios en la iglesia, de ministerios. ¿Sí? Puede usted ser maestro, puede usted ser pastor, puede usted ser líder de célula, puede usted estar en audio, video, edecán, servir en la limpieza, en la alabanza, en la danza, tantos ministerios, en los niños, en los adolescentes. Hay tantos ministerios, debemos servir a Dios. Y dentro de esos servicios, hay uno especial. Hay uno muy especial, y el servicio a Dios de ganar almas para Cristo.
Cada semana nosotros recibimos un disco, ¿de acuerdo? Y al final nosotros depositamos ahí una moneda para mantener ese ministerio y nos llevamos ese disco, ¿sí? Ese disco, hermano, es una gran oportunidad para iniciar una charla con una persona. Mira, te quiero regalar este disco, es una conferencia. Y es una conferencia que habla acerca de la palabra de Dios. Y te quiero contar un testimonio. Mi vida antes era una vida muy difícil. Yo tenía tremendos problemas en mi matrimonio, en mi familia se estaba desquebrajando. Pero un día llegó a la puerta la palabra del Señor Jesús y tocó mi corazón el Espíritu Santo de Dios. Y las cosas cambiaron radicalmente. Hoy tengo un matrimonio hermoso y esos mismos milagros, de acuerdo a tu necesidad, Dios los puede suplir. Dios está esperándonos, Dios quiere reconciliarse con nosotros y yo te quiero hablar del Señor Jesucristo y contarle ese testimonio con pasión, ese primer amor, hermano, hermana. Le quiero yo pedir que usted escriba estos dos versículos. El primero de ellos, solamente escríbalos. El primero de ellos está en Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Sabes? Un fruto de nuestro servicio a Dios es ganar almas. Cada uno de nosotros debemos decir: Señor, yo quiero dar fruto en mi vida espiritual. Y uno de esos frutos es ganar almas para Cristo. Mi vida debe ser luz y debe ser esa sal de la tierra que impacta las vidas de los demás y que puedo yo predicarles de la gloria del Dios que transformó mi vida. El que gana almas es sabio. Segundo versículo que quiero que usted anote en sus apuntes, si me hace el favor, está en Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Santiago, capítulo 5, versículo 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si queremos verdaderamente ser siervos de Dios, debemos ganar almas. Y eso es un ministerio que lo tenemos todos. Algunos servimos en una área, algunos en otra, pero algo que lo tenemos todos. Desde que usted está regresando de un encuentro y tiene 2 meses en la palabra de Dios, 1 mes de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón, ya debe usted ser aquel evangelista. El Señor Jesucristo nos dio esa gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Y a nosotros nos encargó la Ciudad de México, hermano, a usted y a mí. Así que cuando usted reciba ese disco, hoy sepa, esta semana, diga ahí: voy en el nombre de Jesús a ganar un alma. Voy a dar un fruto espiritual de mi vida, de esa cosecha. Voy a ser esa persona que, como dice la palabra, vamos a hacer volver del error a un pecador para que se cubra a través de la sangre de Cristo multitud de pecados. Y por último, y le voy a pedir a mi hermano del piano si me ayuda, y al pastor si me va a ayudar, por favor, pase al frente. Por último, versículo 25, ahí en Hebreos 10, versículo 25. Estamos hablando de sembrar generosamente en el área espiritual. Número 4 dice, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe, hermano? Hay muchas cosas, cuando dice la Biblia ese día se acerca, y vemos que esto fue escrito hace muchos años, pero hay muchos cumplimientos de profecías que están sucediendo. Uno de ellos acaba de suceder hace poco, y es el reconocimiento de algunas naciones, ¿de acuerdo?, de la capital de Jerusalén, justamente 70 años después de que se funda o se vuelve a fundar el Estado de Israel, se reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Sabe, hermano? Son cuestiones proféticas, ¿sí? Son cumplimientos de profecías que están en la palabra de Dios. Así que usted y yo debemos decir: ese día en el que el Señor Jesucristo se está acercando,
¿sí? Y esto es para que nosotros podamos echar mano de la salvación, como dice el apóstol a su discípulo, echa mano de la salvación. Debemos de andar con temor de Dios, sabiendo que el día se acerca y nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que se acerca ese día y debemos estar en santidad y en búsqueda de Dios. Y qué mejor, hermano y hermana, que estando juntos. Hay un ejemplo que le pongo muchas veces a los jóvenes acerca del no dejar de congregarse, y es cuando usted hace una carne asada y están ahí todos los carbones encendidos. ¿Qué pasa si usted separa uno de esos carbones y lo pone en el suelo? Bueno, mientras toda la parrilla continúa encendida, ese carbón se apaga. Necesitamos muchas veces de permanecer unidos para mantener ese fuego de Dios. Y como dice aquí la palabra de Dios, nos vamos a exhortar los unos a los otros. Si en algún momento dado usted se empieza a apagar, va a haber un hermano que le exhorte y le diga: vamos hacia adelante, y va a recibir usted una palabra de aliento. Yo le digo, muchas veces en la iglesia he recibido palabras de aliento cuando el desánimo quiere tocar al corazón. Y también me ha tocado muchas veces dar la palabra de aliento a algún hermano que se está desanimando. Pero si dejamos de congregarnos, ¿quién nos va a animar en el desánimo? Necesitamos nosotros, lo dice la palabra, no dejes de congregarte, para que podamos ser exhortándonos los unos a los otros. No dejemos de congregarnos. Yo le digo, hermano y hermana, todos nosotros necesitamos de la iglesia de Cristo. Todos nosotros necesitamos vivir congregados. Asista a su grupo de jóvenes. Joven, señorita, no deje de asistir, haga el esfuerzo. Si haga el esfuerzo. Hay personas que para venir al grupo de jóvenes vienen de muy lejos de sus trabajos y hacen el esfuerzo. Sabe, hermano, va a haber un galardón en su vida. No deje de congregarse. Tenemos hermanos, muchísimos, que son policías y que trabajan 24/24. Y entonces esos policías vienen una vez en sábado, otra vez en domingo, la siguiente semana en sábado, la siguiente en domingo, y así toman sus clases. Y están, ya los maestros saben, y esos hicieron un trámite ahí para que sus clases sean una vez en sábado y en domingo, pero no dejan de congregarse. Ahí están fieles, firmes, y llega el momento ahí en el que vemos el milagro. Debemos permanecer fieles, permanecer firmes. El Señor nos dijo que usted y yo somos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, y esos árboles dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Siembre generosamente. Si a usted le puede faltar muchas cosas en la semana, pero no le debe faltar el congregarse. Y como resumen vemos 4 cosas que nos enseña el Señor que debemos nosotros hacer para sembrar espiritualmente. Número 1, lea la palabra de Dios. Dios va a escribir sus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes, a través de esa lectura de la palabra de Dios y esas revelaciones que nos va a dar su Espíritu. Ore, pero ore entrando al lugar santísimo. No repeticiones, sino orando delante de la presencia de Dios hasta entrar a ese lugar donde somos transformados y donde damos fruto espiritual. Sirva a Dios, porque eso le va a ayudar a que todas las demás cosas tenga usted un compromiso para hacerlas. Y el principal servicio, gane almas, hermano, gane almas en el nombre de Jesús. Número 4, congréguese en el nombre de Jesús. Le voy a pedir si cierra sus apuntes y nos ponemos de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Puestos en pie todos, oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias. Tú eres Dios bueno y tú eres un Dios, Señor, que nos enseña su palabra, Dios. Y hoy nos has enseñado claramente a sembrar generosamente en el Espíritu, para poder cosechar espiritualmente una vida de paz, una vida de bendición, una vida de fruto, Dios. Señor, el fruto lo das tú, Señor, el crecimiento lo das tú, pero hay cosas que nosotros debemos hacer, bendito Dios, para estimular que esos milagros sucedan. Y por ello, Padre, queremos ser varones y mujeres, Señor, de una vida devocional, de lectura de la palabra de Dios y de oración, Padre, en el nombre de Jesús, leyendo tu palabra con hambre. Es un testamento que tú nos dejaste, Dios. Es para nosotros, tus hijos. Son promesas
y son regalos de parte de Dios, son dones de parte de Dios que nosotros queremos escudriñar y recibir. Muchas veces, Señor, no los conocemos esos regalos y nunca los usamos por desconocimiento. Dice tu palabra que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero el pueblo de Camino Extremo no se va a perder porque somos amantes de la palabra de Dios. Amamos, Señor, tus caminos, amamos, Señor, tus palabras y nos deleitamos a sí mismo en ti, Señor, y tú concedes las peticiones de nuestros corazones. Hoy te pedimos, escribe tus leyes en nuestras mentes y corazones, Señor, porque queremos andar en tus caminos, porque tu camino es agradable y es perfecto, Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos esos varones y mujeres que entran a la presencia de Dios, que conocemos ese camino que Cristo nos abrió a través de su velo, de su sangre, que fue abierto, Señor, para que nosotros tengamos entrada a tu presencia. No podemos entrar, Señor, a ese lugar santísimo, Padre, presumiéndote, Señor, nuestras bondades, porque nadie entra hacia la presencia si no es por el camino que nos abrió Cristo. Es el perdón de nuestros pecados, es la sangre derramada, es la gracia la que nos lleva a tu presencia, Dios. Y reconociendo, Padre, que éramos pecadores y reconociendo que Cristo nos salvó, es como entramos a esa presencia gloriosa donde somos transformados, donde damos fruto, donde hacemos morir lo terrenal, donde conocemos a Dios y Dios nos da su guianza en el nombre de Jesús. Esa guianza a través de la oración y de tu palabra, que es lámpara para no tropezar. Bendito Dios, queremos ser siervos tuyos, Padre, y siervos, Padre, de los hermanos en Cristo, Señor, en la iglesia. Y queremos servirnos, Padre, como tú nos enseñaste, Señor Jesús, quitándonos el manto y tomando la toalla, Dios, en el nombre de Jesús. Y sobre todo, ganando almas, Dios. Pon sobre esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, esa antorcha de evangelismo, ese primer amor, esa pasión por ganar almas, Dios, en el nombre de Jesús. Y que cada uno de nosotros tomemos el compromiso de no dejarnos de congregar, Señor, sino al contrario, mantenernos unidos, Padre, para podernos, Señor, motivar cada uno de nosotros en el amor de Cristo, en el nombre de Jesús, para exhortarnos, Dios, en el nombre de Jesús, cuando alguien pudiera estar desanimado, o que alguien, Señor, pueda exhortarnos a nosotros en algún momento de necesidad. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Ahí en sus propias palabras, dígale al Señor: Señor, yo voy a sembrar en lo espiritual y lo voy a hacer generosamente. Voy a crecer este año, voy a crecer en la sabiduría, en el conocimiento de tu palabra, en la intimidad de tu presencia. O este año voy a crecer, Señor, y voy a ser más cercano a ti. Te voy a servir, voy a ganar almas para Cristo, me voy a congregar. Este año, Señor, voy a ser un hijo más cercano a tu corazón. Ahí con sus manos levantadas, dígale: así lo haré, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y le pido que siga orando ahí, si me hace favor, pastor. Adelante, por favor. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos sentir tu amor, el amor tan grande que tienes para tus hijos, para esta congregación. Porque una vez más, Padre, tú nos muestras tu voluntad, el interés que tienes por nuestra vida, por esa relación íntima contigo, Señor, por el conocimiento de tu palabra, porque tienes mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Y la manera de saber cuál es el propósito y el plan, Señor, es estudiando tu palabra cada día, entendiéndola con sabiduría, con entendimiento, con un corazón abierto, Señor, sembrando cada día para nuestra vida espiritual. Porque, Señor, tú quieres sembrar en nuestros corazones esa palabra, la quieres grabar de manera permanente, Señor. Y la forma en que nosotros podemos permitir que nuestro corazón sea grabado con tu palabra es leyéndola, entrando a tu presencia cada día en oración. Señor, ¿cómo escuchar tu voz? ¿Cómo aprender a escuchar tu voz si no a través de la oración, Señor? ¿Cómo aprender a estar en esos momentos de intimidad si no es leyendo tu palabra y pasando tiempo contigo? Señor, se requiere sembrar para poder cosechar. Señor, a veces es dolorosa la siembra porque requiere renunciar, requiere de tiempo. Pero, Señor, cuando llegue el tiempo de la cosecha, con gozo cosecharemos. Te damos gracias porque tu palabra el día de hoy nos habla, Señor, de esa relación íntima que quieres con nosotros, de ese servicio, Padre,
que es importante para este mundo, para esta congregación, para esta nación, pero más importante para nuestra vida espiritual y ese crecimiento. Hoy, Señor, tu palabra nos ha mostrado lo importante que es también no dejar de congregarnos, porque nuestro corazón se aparta, se enfría y es necesario estar en comunión contigo, en comunión con nuestra congregación, en comunión con nuestros hermanos, en comunión con nuestros pastores, Señor. Cuánto amor tienes por nuestra vida, cuánto amor muestras por tus hijos. Hoy estamos agradecidos porque tu palabra ha llenado una vez más nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más tu palabra nos ha mostrado ese infinito amor que tienes por nosotros. Y hoy, Señor, nos hemos comprometido en nuestro corazón sembrar cada día en nuestra vida espiritual, porque no puede haber cosecha si no hay siembra, Señor. No puede haber gozo en el momento de levantar la cosecha si no hemos comenzado a sembrar. Señor, pon en nuestro corazón la paciencia para esperar el día de la siega, el día de la cosecha, y que cada día nuestro corazón con ánimo, con gozo, con alegría sepa que al leer tu palabra estamos sembrando, Señor, para la eternidad. Que al pasar un tiempo de oración, Señor, en tu presencia, estamos sembrando no solamente para el futuro, sino para el presente. Que cada vez que servimos, Señor, estamos sembrando para nuestra vida espiritual, pero sembrando también en el servicio para otros, Señor, que a través de nuestro servicio recibirán la bendición de tu palabra, la bendición de tus manos. Y, Señor, la gran bendición de congregarnos, de tener un lugar donde podemos llegar a orar, donde podemos tener comunión, donde podemos tener una familia, Señor, donde podemos encontrar a tus hijos. Señor, qué bendiciones tan grandes recibimos en nuestra vida. Y hoy, Señor, que nos hemos comprometido a sembrar cada día, hoy, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos ha enseñado la manera de hacerlo, de cómo abrir la tierra, cómo preparar la tierra, cómo poner la semilla cada día, Señor. Pero también nos has mostrado el resultado de la siembra, Señor. Porcentajes altos como resultado del trabajo, del esfuerzo, del empeño, Señor, y de tu mano poderosa esforzándonos cada día. Señor, queremos decirte que te amamos y que estamos tan agradecidos porque podemos ver tu gran amor a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.